¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más para llevar a ustedes a través de las redes sociales un taller más, un día más de experiencia, diríamos, de conocimiento, ustedes y nosotros, sobre todo lo que concierne a este programa, continuando con paternidad y educación en el día de hoy. Segunda parte. Adelante. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la atención. El honor, la honra y la gloria es para el Señor. Que no nos olvidemos nunca de eso, que gracias a Él podemos humildemente estar acá, ¿verdad? Entonces, seguimos con la paternidad y actitudes. Seguramente la manera de ser padres no ha sido la misma en todas las épocas. Sin duda que no, ¿verdad? Nuestros antepasados, nosotros y los que vienen después que nosotros, estamos cada uno viviendo épocas diferentes. Cada situación histórica, cada sociedad demanda un estilo de ser persona y por lo tanto un estilo educativo diferente. La vida en la Edad Media era muy distinta a la actual, como hoy también lo es la que se realiza en un pueblito y luego en una gran capital, en una gran ciudad. Son diferentes las costumbres, diferentes las situaciones, ¿verdad? Lógicamente, también habrá distinciones en la manera de educar a los hijos y de llevar a cabo la paternidad. En unos será más permisiva, en otros más protectora o más tradicional. En cualquier caso, hay determinadas circunstancias que hoy tenemos que tener presente casi de una forma universal. El niño necesita el afecto y el reconocimiento de sus padres. Vivimos en un mundo continuo cambio y evolución. Desde este punto de vista, hay ciertas actitudes en los padres que hoy facilitan la educación y la relación con sus hijos. Por ejemplo, la autonomía. Los padres que tienen la libertad de gobernarse a sí mismos y que valoran este hecho suelen favorecer también la autonomía de sus hijos y evitan dependencias excesivas. Hoy la vida, sobre todo en las ciudades, puede ser muy individual o independiente. Si no se está preparado para la autonomía, se pueden tener problemas de inseguridad o aislamiento. En ese sentido es importante que los padres ejerzan su autoridad en justo equilibrio con la libertad de los hijos. Este equilibrio permite la adaptación del hijo a las exigencias de la vida en común, sin entorpecer su desarrollo y sus manifestaciones espontáneas. Afectividad. Aunque a veces es difícil, conviene distinguir entre la necesidad de dar y recibir afecto y el respeto al otro. El hijo necesita que sus padres le quieran y sentirse querido. Así se sentirá más seguro y desarrollará una personalidad suficientemente sólida como para enfrentarse a los problemas y decisiones que la vida le plantee. Respecto a la diferencia, el hijo es alguien distinto a sus padres. Puede parecerse a ellos o no, pero en cualquier caso, los padres han de aceptar que es una persona distinta a ellos mismos, que no es su prolongación, ni su proyección, ni su obra, que se pertenece a sí mismo y que tiene que buscar abrir su propio camino. En un mundo cambiante como el nuestro, donde se desconoce el futuro y lo que serán la vida y los problemas de las nuevas generaciones, es fundamental este respeto a esta aceptación del hijo tal cual es. Apertura al cambio. Por las mismas razones que acabamos de comentar, aquellos padres que estén abiertos al cambio generalmente están mejor adaptados al mundo que les rodea en cada etapa de su vida. Esto les facilita el entendimiento con su hijo y el darle una orientación más adecuada. La apertura al cambio necesariamente implica el no adoptar posturas dogmáticas y rígidas en relación a cómo hay que ser o a cómo han de hacerse las cosas. Yo creo
en la etapa que estamos nosotros, que ya somos abuelos, nos daría mucho deseo de tener a nuestros hijos que ya son adultos junto con nuestros nietos en una burbuja, para que no se contaminen con los nuevos cambios, con las nuevas cosas que son tan reñidas con nuestros principios y con nuestros valores. Pero no es así, no podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En casa enseñar y volver a machacar, si es esa la palabra, todas las situaciones en la vida que de una manera u otra se asemejan, ¿verdad? Y tienen un mismo resultado, para que nuestra familia, nuestros seres queridos, puedan estar alineados en los caminos del Señor, para que el Señor pueda obrar y tener la autoridad que es necesaria para que podamos estar todos de acuerdo y en paz, y en armonía también. Estar abierto a la comunicación. Dentro de las relaciones familiares, un espacio importante lo ocupan las relaciones afectivas y comunicativas, donde el diálogo, la afinidad y el trato agradable ocupan un lugar preponderante a la hora de convivir. Además, el hijo al crecer y desarrollarse en una relación comunicativa está en mejores condiciones para adaptarse al mundo actual, sin duda alguna. La comunicación con nuestros hijos, en nuestro caso con nuestros nietos, que seamos respaldo también de nuestros hijos hacia nuestros nietos, ¿verdad? Que exista la comunicación, que exista la confianza, que exista la transparencia, que los chicos no tengan temor y se aproximen a hacer preguntas, a comentar esos descubrimientos que van obteniendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Porque no terminamos de aprender. Nunca somos lo suficientemente sabios para decir yo sé y a mí nadie me cambia, ¿verdad? Que no intenten, diríamos, aprender afuera, porque hay de todo. Pueden enseñarles cosas buenas, pero también pueden enseñar cosas equivocadas. Entonces no hay mejor que la familia, que los padres, en el caso también abuelos, diríamos, nos comprenden las generales de la ley, que el niño, el joven, el adolescente siempre venga a casa con sus interrogantes y que ahí se analice, ¿no? Y se lo pueda guiar por el camino de las cosas como tienen que ser, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, amados, y no podemos o no debemos apartarnos y dejarlos a la deriva, como un barco, ¿verdad? Así quizás en otras sociedades o momentos estas actitudes de los padres y educadores podrían resultar indiferentes o incluso contraproducentes, pero aquí y ahora significan un factor positivo tanto para la calidad de la relación familiar como para su influencia en el desarrollo y la formación de los hijos. Sin olvidar que aquí, como en otros aspectos de la vida y los sentimientos humanos, estas actitudes no son un seguro de éxito educativo, sino un facilitador de la buena marcha de la educación. Sí, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Sí, la educación la hacemos en casa, ¿verdad? Y en el colegio, en la escuela, se aprende lo demás, pero se complementan. Entonces eso es el jueguito que tenemos que entrar para que se enganchen, ¿verdad? Sí, no echarle las culpas a la escuela o a donde sea, decir no, ni tampoco ¿qué es lo que te enseñan en la escuela? Porque a veces dicen, ¿no? La única responsabilidad, muchos padres dicen, bueno, para eso vas a la escuela o para eso estás en el liceo o donde esté. La educación sale del hogar. Es del hogar, es de la familia, y los conocimientos se adquieren en los centros de enseñanza. Claro. Otro tema dentro de lo mismo que estamos hablando es la sobreprotección y el autoritarismo. Errores de los padres. O sea que, como decía Lucia en el video anterior, no hay una universidad para padres. Así hubiese, ¿no? Entonces cometemos errores y hay que reconocerlos, ¿no?
Cuando los padres miran a sus hijos adolescentes y los ven llenos de problemas, distintos totalmente de lo que ellos hubieran deseado que fueran, o de lo que ellos mismos fueron y desearon para sus hijos, frecuentemente lo atribuyen a la sociedad de hoy, al hecho de que la juventud ya no es como antes, etc. Y sin embargo, las causas de los problemas de sus hijos están más cerca de ellos de lo que creen. Si no todas ellas, gran parte residen en el enfoque de la educación que les han dado. No pocas veces este enfoque ni siquiera ha existido. Los padres educan a sus hijos sin contar para ello más que con sus instintos naturales y en el recuerdo de la educación que ellos mismos recibieron. Era lo que hablábamos, ¿no? No hay una universidad. Nosotros como padres queremos inculcar a nuestros hijos como fuimos educados nosotros de repente, si fueron. Y aquello también de que es muy común. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que nosotros pasamos. Y a veces ahí vamos a la sobreprotección, ¿no es cierto? No se dan cuenta de que ni sus instintos naturales son suficientes, ni la educación que les dio se adapta ya a las necesidades que se les dio en una sociedad anterior y que ahora ha cambiado radicalmente y continúa en constante evolución. No se dan cuenta de que los errores que cometen al educar, a ciegas diríamos, pueden tener en sus hijos efectos difíciles de corregir, provocando actitudes y problemas que dificultan, si no impiden, una satisfactoria inserción en el mundo que va a encontrar en la actualidad, tan distinto de lo que nosotros como padres vivimos, ¿no? Uno de los errores que afecta básicamente a la formación de la personalidad del niño es el autoritarismo. Por esta actitud, el individuo tiende a someterse a las personas con poder, tiranizando en cambio a los que no lo tienen. Vamos a intentar aclarar los rasgos de tal actitud de los padres y los efectos que tanto a corto como a largo plazo pueden tener en el niño. Los padres autoritarios privan de libertad, abusan de su condición de padres, castigan en exceso, no inspiran confianza a sus hijos y mantienen ante ellos una actitud severa e inflexible. Intentan implantar en su hogar una disciplina rígida o inamovible. Un momentito. Sí. Podemos agregar ahí que no solo a prepo y a rigor, como antiguamente dice la letra, con la sangre entra. Con la sangre entra, cuando enseñaban tenían que aprender o si no, palo, ¿no? Claro. No es por ahí. Es abriendo el corazón, teniendo mucha paciencia, mucho amor, mucha dedicación, mucho tiempo. Palabra que está, parece que ya salida de nuestro idioma, para nuestros hijos, en nuestro caso también para nuestros nietos, que es lo que hoy hacemos. Como dice el dicho, aprendemos a ser hijos cuando somos padres y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Exactamente. Enseñar con autoridad, no con autoritarismo. Exacto. Es una cosa distinta, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que esta actitud provoca en los hijos? En primer lugar, los niños sometidos a padres autoritarios reaccionan generalmente con actitudes opuestas. Exactamente. Se convierten en niños rebeldes e inadaptados que emplean la agresividad excesiva como arma, negándose a cualquier posibilidad de educación, o bien se hacen niños introvertidos, tímidos, inhibidos, se encierran en sí mismos y se defienden del exceso de autoridad mediante la mentira, levantando así entre sus padres y ellos un muro casi imposible de salvar. En segundo lugar, se puede hablar de reacciones anómalas del comportamiento del niño. Las más frecuentes son la enuresis, o sea que el niño sigue orinándose en la cama a pesar de haber superado ya esa etapa,
en que normalmente deja de hacerlo o empieza a hacerlo de nuevo después de un tiempo de ya haber superado esa etapa. Exactamente. También puede ser la anorexia o pérdida de apetito. Por último, la consecuencia más grave de la educación autoritaria es la inmadurez. Una actitud autoritaria mantenida a lo largo de todo el desarrollo de la personalidad del niño, especialmente, como hablábamos, hasta los 7 u 8 años, que es cuando forma su carácter, su personalidad, que ahí comienza realmente, ¿no? El niño puede llegar a ser inmaduro, incapaz de reaccionar adecuadamente ante las distintas situaciones que la sociedad le va a plantear por inseguridad, debilidad, etc. Y de tener una actitud crítica ante la vida. En ocasiones, el padre autoritario ejerce tal dominio sobre sus hijos que llega a crearles una situación de dependencia por la que acaban careciendo de la necesaria sistematización mental para juzgar críticamente a sus propios padres. O sea que el padre autoritario, la madre, bueno, estamos hablando de eso, no permite que haya un diálogo, que el niño se exprese lo que siente, que se sienta totalmente sometido, que no hay una conversación. No hay comunicación, claro, que tanto hablamos, sí. Recuerdan de la comunicación. El hijo en este caso asimila las ideas y valores del padre hasta tal punto de que nace en él un sentimiento de invalidez de su propia manera de pensar. En el peor de los casos, el hijo puede acabar incluso supervalorando y justificando a sus padres que sin pretenderlo han utilizado diversas armas afectivo-intelectuales para que su hijo termine pensando como ellos quieren. O sea que el autoritarismo puede perjudicar de tal manera que hasta en el cerebro, en el pensamiento del niño, tenga que ser como piensan los padres. Anula su manera natural de ser. Claro. Que ser diferente no quiere decir que esté mal, claro, ¿verdad? Porque a veces queremos que sea como yo pienso, yo quiero, yo deseo, es así. ¿Cuántas veces podemos estar equivocados? Pero ¿no? él no piensa igual que yo y bueno, y no porque sean nuestros hijos tienen que ser un sello de nosotros, ¿verdad? No pretendemos echar la culpa a los padres de sus errores. Ellos no han sido educados para poder educar. Solo analizamos una realidad y hacemos una llamada de atención para que se tomen las medidas oportunas y no se haga al menos tanto daño sin pretenderlo a nuestros hijos. Bueno, hasta acá hemos llegado. Esperemos que les sirva de mucho esto, como nos sirve a nosotros, a pesar de que no somos, o sea, ya somos padres de adultos, pero tenemos nietos. Tenemos 5 nietos y tratamos siempre de estar ahí, orientando y ayudando, ¿no? Y de todas las edades. Exactamente, desde adolescente hasta 5 años. Chiquito, sí. Dios los bendiga, que pasen Muchas muy bien. Gracias. Y nos encontraremos en breve nuevamente. Hasta la próxima. Con estos temas muy importantes. Chao. Chao, Dios los bendiga. Gracias.